Buenas. En realidad el vídeo iba a comenzar con una bolsa de Doritos, lo que pasa que creo que si hago eso acabo en el hospital con un dolor de barriga insoportable. Desde hace unos años me sientan fatal, aunque bueno, si supierais lo que lleva cada una de esas patatas, no os las llevaréis a la boca ni de broma. Pero en fin, no voy a traumatizaros, porque eso ya lo hará el Doritos precisamente durante el evento que tenemos hoy, el Summer Game Fest, un evento de videojuegos que pues es un poco esa gran apertura que tenemos a los eventos de verano, aunque en realidad suele ser no necesariamente el mejor de los mejores, suelen ser eventos bastante pesados, pero bueno, aquí lo damos absolutamente todo, aparte de que allí suele haber grandes revelaciones exclusivas que no vas a ver en ningún otro evento, así que pues aquí tenemos nuestro espacio dedicado y por supuesto al principio del vídeo vamos a repasar tanto probables videojuegos como obviamente todos los horarios que tenéis que tener en cuenta, pero bueno, no nos vamos a quedar solamente en eso. Porque tenemos nuevas declaraciones de la presidenta de Xbox y estas han sido bastante más contundentes en ciertos aspectos, pero bueno, hay que analizarlas en profundidad. Quedaros por aquí porque luego tenemos que ir con la Xbox Series S, que nuevamente ha traído otra polémica. Pónganse cómodos y vamos al lío. Empezamos con el Summer Game Fest, un evento que durará 2 horas. Esto ténganlo ustedes en cuenta y presente. Son 2 horas de anuncios relativamente seguidos, aunque por supuesto por medio darán alguna que otra entrevista y bueno, seguramente el ritmo decaiga bastante como suele ser habitual, pero bueno, siempre vale la pena quedarse hasta el final porque es cuando suele haber alguna revelación sorprendente. Pero vamos allá con los horarios para que lo tengáis en cuenta, aunque el directo lo tenéis ya fijado en este canal, es decir, con simplemente darle a la campanita al directo que tengo dedicado, pues empezaremos un rato antes y comentaremos toda la jugada. Pero bueno, en resumidas cuentas, en horario peninsular español el evento empezará a las 11 de la noche, 10 en este caso en Canarias. Si por ejemplo nos vamos a la costa este de los Estados Unidos de América será a las 5 de la tarde. A la misma hora, en tal caso sería tanto en Chile como Venezuela, como Bolivia, como por ejemplo Paraguay. Incluiría esto también en República Dominicana a las 5 de la tarde. Luego, por ejemplo, en Cuba o por ejemplo en Colombia y Perú, al igual que en Ecuador y Panamá, sería en torno a las 4 de la tarde. Ya más hacia las 3 en México, al menos en la parte central, y también pues en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras o Nicaragua. Y bueno, si nos vamos a la costa oeste de los Estados Unidos sería pues hacia las 2 de la tarde. Bueno, en resumidas cuentas, estos serían horarios aproximados, pero como digo, si queréis tenerlo claro y por supuesto si queréis acompañarme, tenéis un directo fijado en este canal, donde vamos a reaccionar absolutamente a todo lo que nos tengan que comentar durante esas 2 horas que, lo dicho, en cuanto a ritmo no suelen ser los mejores eventos, pero bueno, haremos una fase previa para tener un poco las expectativas, para comentar toda la actualidad y luego ya pues vamos con el mogollón de videojuegos que pues nos tendrán que presentar. Y ahí es donde está la pregunta, ¿qué videojuegos se pueden ver aquí? Habrá por supuesto muchos videojuegos en esta presentación que sean repetidos de eventos anteriores o que ya conocemos. Por ejemplo, en el tráiler de presentación aparecen videojuegos como Star Wars Racer. Ese videojuego ya tiene fecha de lanzamiento para el próximo mes de octubre, que a ver, yo siempre encantado de volver a verlo porque es uno de los títulos que más espero, estando detrás ni más ni menos que algún que otro desarrollador de la saga Burnout, a mí me tienen comprado. Pero luego aparece también en ese tráiler el Dawnwalker, el The Witcher de los vampiros, que sale a principios de septiembre, y otros como Control Resonant, que también parece que van a estar aquí, pero la gente quiere novedades. Y esa novedad importante, yo creo en lo personal, que una de ellas al menos va a ser Final Fantasy VII Parte 3. Square, por supuesto, podría haber aparecido en el evento de PlayStation, pero parece que la asociación que tenían de hace tiempo ya se ha terminado por completo, así que en ese sentido creo que es el lugar más apropiado, o al menos porque es el clásico evento pensando en todas las plataformas y además que el desarrollador ya ha dejado bastante claro que este título estaría desarrollado para salir simultáneamente en todos los sistemas, así que bueno, este pues sería el espacio que más lógica tendría.
Aparte de que si vemos los precedentes, el videojuego anterior de la franquicia también apareció en este evento y era exclusivo de PlayStation aún así, con lo cual ya se notaba que estaban dejando atrás esos lazos, y más teniendo en cuenta que esa entrega anterior acaba de salir para Nintendo Switch y para Xbox, y creo que esta fecha no ha sido escogida al azar precisamente, creo que tiene algo que ver. Luego pues este también sería un buen lugar para que apareciese pues esa expansión de Resident Evil 9 o incluso alguna expansión de algún que otro videojuego que estamos esperando, que ya tenemos en el mercado. No sé, desde luego que si esa clase de videojuegos tienen un sitio, desde luego que sería este. Sin embargo, fuera de los títulos ya conocidos y de las propuestas más obvias que podemos tener encima de la mesa, como las que acabo de comentar, luego, pues si queremos ir a apuestas un poco más fuertes, tendremos el nuevo título de From Software. Ojo, hablo de nuevo título al completo. No me refiero a ese juego que tienen, por ejemplo, programado con Nintendo. Ese entiendo que se verá en el propio evento de Nintendo. No, sino que hablaremos de una licencia bien conocida, o bien por conocer, para un solo jugador, aunque por supuesto tenga ese componente cooperativo. Ese título, pues según se está apostando, parece que debería de revelarse este mismo año. Las apuestas están en que o aquí o en el evento de los premios del año. Y bueno, pues ojalá fuera esta noche, la verdad, sería una revelación por todo lo alto. Llevamos sin un videojuego lo que es netamente nuevo para un solo jugador de este estudio desde 2023, en este caso con Armored Core 6, y ha habido tiempo para más cosas. Tened en cuenta que, por ejemplo, el equipo de Elden Ring, aunque ha colaborado en ese multijugador y también ha estado obviamente implicado en la expansión y el DLC lanzado en 2024, lleva sin hacer un videojuego completo desde el 2022. Han llovido ya 4 años, así que creo que hay muchas probabilidades. Ahora, yo lo que no quiero en el evento son estas cosas, porque me gusta ver eventos de videojuegos. En este incluso podían darnos fechas de algunos títulos como por ejemplo Warhammer Survivors, concretar algunas fechas más concretas para el resto del año de títulos que espero con bastantes ganas, y bueno, creo que de hecho va a ser así. La cuestión es que yo no puedo con estas tonterías, de verdad os lo digo. Como el presentador vuelva a sacar a la cerda esta, como vuelva a sacar a este muñeco, yo me levanto y me voy. Os dejo en el directo con el peluche del pollo o lo que tenga por ahí a mano. Os lo digo en serio, es que ya es vergüenza ajena. Ya demasiados trailers y demasiadas tonterías vemos como para encima tener que tragarnos estos sketches. Pero bueno, a otra cosa. Ahora vamos con las declaraciones que nos ha dejado la presidenta de Xbox, particularmente con una entrevista que ha dejado en el medio Bloomberg, donde ha hecho un repaso general de esos primeros días, en este caso ya más de 100 días, que llevan el cargo sustituyendo a Phil Spencer. Y bueno, pues básicamente ha sido una entrevista donde se ha dado un par de golpes en el pecho, principalmente porque ha dejado claro que la marca Xbox estaba muy tocada cuando llegó, es decir, Game Pass estaba prácticamente destruido, no había ninguna clase de confianza en la marca, habían perdido todo el seguimiento en las redes sociales, no había interés prácticamente en contenidos relacionados, y eso pues ahora está cambiando. Xbox vuelve a ser el foco principal del debate, vuelve a ser donde están todas las miradas, y creo que eso le interesa bastante. Y bueno, pues dicen que por ejemplo con Game Pass ha remontado, básicamente esa bajada de precio que se atribuye, pues ha sido algo que ha hecho que el servicio vuelva a estar activo, más operativo, como que la gente ha recobrado bastante las ganas por estar allí, y en fin, en resumidas cuentas es el inicio del reinicio de Xbox. Así lo ha dejado caer. Básicamente habla de reinicio, romper relaciones con básicamente todo lo que sea Microsoft en sí, es algo que están dejando bastante claro, me refiero que ya sobre todo prima mucho la marca Xbox como tal. Ya no se hace tanta ilusión a Microsoft como hemos visto durante los últimos 2 años, que bueno, al fin y al cabo a nivel corporativo sí que es cierto que Microsoft está ahí y sigue ahí financiando lo que tenga que financiar, pero vamos, como que esa libertad se nota que se está aplicando, y como que ahora la marca de videojuegos empieza a ser el eje principal de todo nuevamente, así como también han recobrado toda la interacción con la audiencia, se han abierto portales precisamente dedicados a los jugadores para que expresen las cosas que deberían de cambiar, y obviamente no ha pasado inadvertido lo que es la mayor cuestión que se le ha planteado en dichos foros. Sobre las exclusivas, la presidenta de Xbox ha declarado lo siguiente, voy a citar de manera textual lo que ha trasladado el medio Bloomberg.
Nos estamos convirtiendo cada vez más en una plataforma y para ser una plataforma debes tener contenido y servicios exclusivos. Estamos explorando eso, tenemos que ser muy reflexivos sobre cada título y aprender de casos similares en la industria. Parafraseando a nuestro expresidente, fin de la cita. Dicho esto, pues deja bastante claro que todavía pues están un poco en ese proceso de observar cómo funcionan las cosas y plantear así la estrategia que viene a continuación. Vale, hasta aquí pues lo dicho, la presidenta no termina de decir nada nuevo ni revelador, pero deja bastante claro que el contenido exclusivo sí que es importante para ellos como empresa y habla de contenido y de servicios exclusivos. Por ejemplo, veas el caso de Game Pass. A ver, si me preguntáis mi opinión, en lo personal, he visto estas declaraciones tarde esta mañana, o sea, es como que me las he encontrado de golpe. Leídas todas en su conjunto, os dejo caer que me parece un lenguaje del tipo corporativo que le escuchaba Phil Spencer. ¿Cuál es la diferencia? Que ella está en el otro extremo. Es decir, Phil Spencer, cuando hablaba sobre los exclusivos y le daba respuestas ambiguas, se abría la posibilidad a que esas exclusividades terminasen, porque en la ambigüedad abres la oportunidad, abres la opción. Pero claro, esta está hablando de la ambigüedad en los exclusivos cuando ya no tienes exclusivos, así que está abriendo la puerta contraria, el regreso a esas exclusivas. Teniendo esa balanza, tenéis que tener en cuenta que esta gente, pues a la hora de dar declaraciones suelen ser declaraciones neutras, declaraciones muy evasivas, en ese sentido que podrían significar mil cosas. De hecho, a mucha gente le ha llamado bastante la atención que haga referencia o diga la frase de que se están convirtiendo en una plataforma, cuando en realidad Xbox hace ya muchos años que es una plataforma. Era como el clásico discurso que estaba escrito desde hace tiempo y que básicamente tenías que soltar pues un poco para vender el producto. Básicamente el clásico discurso megacorporativo. Como si Phil Spencer hubiera poseído a la presidenta actual de Xbox y hubiera hablado, porque son los clásicos discursos que te dicen muchas cosas y a la vez nada. Pero bueno, lo dicho, también estamos hablando de entrevistas en medios donde sobre todo se miran los financieros y demás para hacer inversión. Y claro, tienes que decir las cosas de esta manera para que el que va a invertir su dinero se le pueda decir a cada uno lo que le interese oír. Pero vamos, quiero decir una cosa para finalizar este bloque. Sigo pensando que la gente se está haciendo expectativas demasiado altas, sigo pensando que la gente va a plantarse el próximo domingo y empezar a ver carteles de Yes is exclusive por todas partes, y yo creo que eso no es lo que va a suceder, ¿vale? Yo, por ejemplo, sí creo que con el tema de los logotipos, creo que se han tirado un farol. Tengo la ligera sensación de que con el tema de los logotipos, lo mismo, todo esto que se ha armado en redes sociales y demás es algo que estaba premeditado para poder decir, mira, vamos a escuchar a los jugadores y vamos a cambiar eso para solamente poner los logotipos de Xbox. Como básicamente ir dándole victorias a los usuarios, a la comunidad. Eso lo ha hecho Nintendo, eso lo ha hecho PlayStation, lo hacen básicamente todas las grandes compañías que quieran ganarse las redes sociales. No sé, pero lo dicho, es que creo que la expectativa de la gente está donde creo a día de hoy que no debería de estar. Ya lo veremos el próximo domingo y saldremos de dudas. Fijaros siempre en los hechos, no tanto en las palabras, porque es algo que al fin y al cabo se acaba llevando el viento. Pero bueno, vamos a sus últimas declaraciones. Aquí pues se ha cerrado con algo que la verdad me ha dejado bastante tranquilo, y es que ha hecho referencia al famoso 30% de beneficio que se le exigía a Xbox al menos hasta el año pasado. Parece ser que ese 30% no existe. Dice básicamente que esa responsabilidad no es la que tiene en su mandato, que su mandato básicamente está centrado sobre todo en hacer crecer la marca y volver a posicionarla en el mercado. Básicamente ser la número uno. Y en ese aspecto cabe remarcar, valga la redundancia, el tema de los exclusivos, porque al fin y al cabo quieren seguir siendo la plataforma líder a nivel mundial y obviamente llegar a la mayor cantidad de usuarios posibles. Y eso ya veis que estamos todavía un poco en esa tesitura de el doble sentido de sus palabras. Pero bueno, lo que me deja tranquilo básicamente es que ahora no están respondiendo un margen de beneficio alto, sino que están respondiendo a tenemos que mejorar la calidad de nuestros servicios, la calidad de nuestras consolas y volver a centrarnos en los usuarios antes que en todo esto. Y hablando de consolas Xbox, ya para cerrar vamos a ir con la Series S.
porque ha habido una polémica, otra más, en torno a ella. Y bien, se trata de No Rest for the Wicked. Ya sabéis que este videojuego se lanza durante el próximo mes de octubre en su versión final para PC, donde ya estaba, termina su acceso anticipado, y también llega a la videoconsola PlayStation. Sin embargo, no lo hace en Xbox. En Nintendo Switch se entiende que no llega porque la industria todavía se está poniendo un poco al día precisamente con la plataforma, con esos kits de desarrollo, y bueno, pues le suele demorar más tiempo. Vale, hasta ahí todo correcto, pero ¿qué pasa con Xbox? Pues según su director dice que se debe a que trabajar con la Series S está siendo un problema, que les está dando muchas complicaciones y que ya lo sacarán más tarde junto con la versión de Nintendo Switch y será una versión estupenda y maravillosa. Bueno, en fin. Eso es lo que dice. Y yo en lo personal creo que aquí lo único que hay es resentimiento. El resentimiento viene de que el director de este videojuego, ya sabéis que es la misma gente que ha estado implicada en el Ori, en la franquicia Ori, una franquicia propia de Xbox que en su momento, pues esta gente, este director quería que saliese en todas las plataformas. Y hombre, es completamente lícito que así lo desees, pero Microsoft no le concedió eso, aunque sí lo acabó llevando a Nintendo Switch. Es decir, Microsoft sí dio su brazo a torcer y no tendría por qué haberlo hecho, pero aún así lo hizo. Vale. Y claro, ¿qué es lo que pasó? Pues que luego no le quisieron seguir financiando videojuegos porque se descubrieron que dentro del estudio este, por muy buenos artistas que sean, había escándalos de manos bastante largas con las empleadas y Microsoft es como que quiso romper lazos con ellos y eso pues no le sentó de nada bien. Y básicamente aquí lo que está pasando es que se está tomando su revancha. Y alguno me dirá que eso es una tontería, que cómo puedo aseverar eso. A ver, ¿cómo quieres que te lo explique? Mira, durante el mes de octubre este videojuego no puede salir en Xbox porque la Series S no tiene suficiente potencia. Y durante el mes de noviembre va a salir el GTA 6 en la Series S. Pero vamos a ver, tío. Ya a estas alturas de la vida, por suerte, cuando se hacen este tipo de publicaciones no se las cree casi nadie. No se las creen ni los fanáticos locos enfermos que odian a Xbox por Dios sabe qué motivo. No se lo creen ya ni ellos. Si es que va a ser ridículo verlo. Octubre, no puede salir este videojuego que es semi-independiente en la Series S por falta de potencia. No, tío, si no has podido sacarlo, di simplemente que no sabes trabajarlo, ya está, o que no te ha dado la gana, pero por Dios, que sale el GTA al mes siguiente, que ha salido el Final Fantasy VII hace poco, que ha salido el Forza Horizon 6 en la Series S, pero bueno... Quien se lo quiera creer, desde luego vive en otro mundo, pero en la caja de comentarios podéis dejar vuestras opiniones al respecto de todo esto y por supuesto disfruten ustedes mucho de los videojuegos. Un saludo.